Ana Francis Moore, buenas tardes. Es la mesa del más allá. Hasta allá. Eso, hasta por allá. Jonronazo. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta mesa del más allá, y más en esta ocasión que vamos a llegar más allá del más allá. Así que bienvenidos, bienvenides todos, espero que la pasemos muy bien. Horacio Franco, buenas tardes. Yo nada más tengo que decir esto. Porque la mesa del más allá se va más allá. Sí, debo decir que es una invitación muy amable, muy placentera que nos ha hecho el director de Canal 22, Armando Casas, para que se retransmita nuestro programa en Canal 22. No hay una remuneración económica, lo digo porque luego ya sabes que empiezan a decir, les están pagando y les dan dinero y no sé cuántas cosas. Esta retransmisión no genera ningún tipo de financiación especial por parte del Canal 22, lo cual no tendría nada de malo, dicho sea por otra parte, pero es una forma de contribuir incluso a la televisión pública a que haya contenidos diversos, y en eso estamos. Ana Francis Moore, ¿de qué te ha servido la credencial del INE? ¿La traes siempre contigo? Que sí la traigo conmigo siempre. Pues, ¿de qué me ha servido? Pues de identificación por todos lados. Y fíjate que me dio la neura cuando justo antes de las elecciones se me perdió y fue así de Entonces fui, me la saqué, pensé que no llegaba a tiempo, pero sí llegué a tiempo y tal, pero me da mucho nervio no tenerla. Cuando se me ha perdido me pongo mal, o sea, no estoy en paz hasta que no la traigo en mi cartera, como aquella canción que decía, tu retratito lo traigo en mi cartera. Yo sí, mi INE la traigo en mi cartera y sí me sirve de identificación para todos lados. Y también tengo una tradición que no la hice este año y por eso como hay un Dios del electorado que me castigó, que generalmente como unos 3 meses antes de las elecciones la guardo en mi casa y agarro mi licencia, ¿no? O sea, como identificación. Pero no sé por qué me da mucha inseguridad la licencia, porque siento que no me la van a aceptar en ningún lado. Nunca me han rechazado la licencia, pero yo así siento. Entonces, generalmente, antes de las elecciones, 3 meses guardo mi INE para que no vaya a ser el diablo. Este año me falló y la tuve que volver a sacar, pero afortunadamente sí pude votar. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿tú usas frecuentemente tu INE o eres felizmente indocumentado? No, soy aprensivo de pocas cosas en mi cartera, pero sí el INE siempre lo traigo porque además no solo la uso para ejercer mi derecho ciudadano al voto, que siempre lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo de ser parte de esta sociedad, pero de hecho mi INE está un poco doblado porque también a veces se me cierran las puertas y con el INE abro las puertas de mi casa que a veces se cierran por dentro. Entonces tiene muchos usos. O sea, es la llave de la democracia y la llave de tu casa. Es la llave de la democracia y de mi casa también, porque metido en cierta parte ahí de la puerta, bota entonces puedo entrar. Entonces es un acceso no solo a la vida democrática, sino también a mi hogar y casa de todos ustedes, queridos amigos. ¿Qué American Express es mejor la Horacio, ¿tú llevas contigo siempre tu credencial del INE? ¿La usas? ¿Cuál es tu relación con esa tarjeta? Está atrás de mi teléfono ahorita, mira, mi teléfono celular, les voy a enseñar, no les puedo enseñar porque aquí está la cámara, precisamente, mi teléfono celular tiene atrás una carterita que las pueden comprar en los puestos donde vienen, donde venden las fundas de los celulares. Hay una carterita que se pega, en este otro teléfono no tengo, pero es una carterita que viene acá, donde caben como 5 tarjetas de crédito y la credencial, y me cabe la llave del hotel y todo. La tengo atrás de este teléfono, por eso no se las puedo enseñar, pero es una verdadera maravilla. Entonces, como nunca pierdes el celular, porque siempre estás al pendiente de las llamadas y todo eso, yo siempre tengo mi INE y mi llave del hotel y una tarjeta de crédito o de débito para poder gastar. Entonces, es muy práctica la vida con esa carterita. No se despega nunca y la verdad, mi credencial de lector siempre la uso mucho pues, para cualquier cosa, para como identificación oficial, nada más. Y bueno, obviamente para votar, y la cuido como la niña de mis ojos, como mi teléfono. Oiga, lo que yo sí quisiera acotar, porque además hace unos días seguía las indicaciones del Waze, del teléfono para llegar a una zona y me di una vuelta prohibida
y me detuvo una patrulla. Y yo pensé inmediatamente que mi licencia es horrible porque pues la tengo desde que, miren, tenía otra cara, Uy, pero mira además nada más. está toda rota, nunca Ajá. se despega del medio. Entonces dije, el policía me va a pedir la licencia y va a valer gorro todo. Y tuve a bien decirle el argumento más absurdo, decirle, oficial, disculpe, venía siguiendo el Waze, pero además, mire, aquí está mi perrito Perucho. Y le abrí la ventana a Perucho y Perucho saludó al policía y me dejaron ir. ¿De veras? Gracias a Perú. La verdad es que no era mi intención faltar a la ley y el policía fue comprensivo y además le encantó Perucho. Eso, muy bien. Tu credencial es de estas, indefinidas, de que ya, ¿verdad? Yo también tengo la mía aquí y también el problema es que luego no las reciben en todos lados, como bien estamos comentando. Ana Francis, de esta introducción tarjetaria se debe a que quiero preguntar también, en estos momentos en los que en este día, se está realizando pues una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados respecto al Instituto Nacional Electoral. Allí está presente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y bueno, pues hay reclamos respecto a despilfarros, los sueldos y la ineficacia en ciertos casos del INE. Y del otro lado, los que defienden a este Instituto Electoral y a su presidente Córdoba y dicen que esperan que él llegue a ser la autoridad para el 2024. ¿Qué piensas del actual funcionamiento del INE? ¿Cosas buenas, cosas malas, Ana Francis? Bueno, pues sin duda que cosas buenas y cosas malas. Es decir, también es cierto que es el mismo INE que en el 2018 garantizó una elección más o menos limpia. También es cierto que garantizó una elección más o menos inevitable, pues, ¿no? Y ese fue como el éxito del 2018. Ahora, lo que pasa es que las cosas han cambiado y la lógica ha cambiado. Entonces, en esta lógica, la verdad es que esos sueldos pues, son indefendibles y no son sostenibles por ningún lado, pues, ¿no? Ni por ética, ni por cuestiones económicas, ni por ningún lado. Ese es un problema y es un problema que no hay que tomárselo a la ligera. Hay una especie de rompimiento de la nobleza, pues, ¿no? De esta nobleza política. En esta nobleza política, pues, había unas personas más indecentes y otras un poco más decentes, es decir, las indecentes, aquellas que se agarraban con la cuchara grande y riájales, se sirvieron de todo y ya no van a tener problemas económicos, pero ni sus tataranietos, ¿no? Ya les garantizaron yate a todas las generaciones siguientes. Y había funcionarios más o menos decentes que no necesariamente se robaron nada, pero sin duda que disfrutaron de un montón de canonjías y de una vida de élite. Entonces, esta banda sigue manteniendo esa vida de élite y eso es lo que ya es insostenible en el estado de las cosas del mundo, ni siquiera de México, pues, ¿no? Ese es el cuestionamiento constante, pues, ¿no? ¿Cómo se puede sostener una nobleza política, económica, empresarial, etcétera, etcétera, cuando tantísima gente está en tan malas condiciones? Eso no es decente por ningún lado. Ahora sí que es como la tendencia al ¿quién se ha robado mi queso? Pues esos güeyes traen todo el queso, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Ahora, por otro lado, la verdad es que en las elecciones intermedias y en lo que tuvo que ver con la pregunta medio charra del juicio a los expresidentes, pues hicieron un pésimo trabajo, pues, ¿no? Y en las elecciones intermedias, pues también me parece que dejaron mucho que desear, sobre todo en el proceso camino a, pues, ¿no? Todas estas declaraciones y esta famositis que les dio a Lorenzo y a Ciro, ¿no? De estar opinando públicamente de forma sesgada y de forma parcial, pues me parecen muy desafortunadas. Creo que cosas buenas. La transmisión se corta un poco, precisamente, bueno, porque se va en movimiento, pero bueno, ya sabe usted que aquí en la mesa del más allá solemos invocar a los espíritus tecnológicos para que nos ayuden a resolver estos malas, temas. es Así decir, es que Ana Francis no nos escucha seguramente. Bueno, vamos a pasar. Fernando Rivera Calderón, por favor, coméntanos qué opinas sobre la situación actual del INE, la discusión que se está dando, qué cosas buenas y malas ves respecto al INE.
Bueno, sin duda, no podemos minimizar que el INE surgió después de un largo esfuerzo ciudadano, que es un organismo que permitió separar, en teoría, las aguas del Estado de las elecciones, ¿no? Que finalmente antes el Estado, vivimos muchos años de nuestra vida con un Estado que fue juez y parte en materia electoral. El INE, pues, se creó después de muchas luchas ciudadanas para poder tener un instituto electoral autónomo, que sin duda pues también ha sido un promotor de la vida democrática, no solo en la organización de las elecciones, sino también en la promoción, en la difusión, en involucrar a los jóvenes, en muchas cosas, ¿no? Conozco mucha gente del INE muy comprometida con la democracia, con mantener esta idea viva y hacer que las nuevas generaciones entiendan el valor que tiene. Pero por otro lado también, pues hemos vivido en este país varios desencantos con esa institución y varias veces en las que hemos visto cómo este grupo que dirige el INE y que pues dejó de ser un grupo ciudadano para volverse un grupo que responde a diversos intereses de partidos políticos e intereses muy, muy marcados y muy claros, pues entonces siento que se desvinculó completamente y que ha habido elecciones que han dejado pues muy insatisfechas a ciertos sectores, ¿no? Y que no ha quedado claro todo y que ellos se han convertido pues en una especie de científicos electorales, ¿no? Cuando en realidad pues la cuestión electoral no tiene mucha ciencia y de pronto resulta que ellos nos explican a los ciudadanos que no entendemos los algoritmos o las nuevas tecnologías que utilizan para contar los votos. Pues sí, pero al final se trata de contar votos y el que tiene más gana y el que tiene menos pierde. No hay una ciencia más allá de eso, pero sí hay mucha paja en medio, mucha tenebra, y creo que los últimos tiempos en que se ha polarizado la relación entre el Ejecutivo y el INE, pues siento que el INE ha hecho ha protagonizado varios eventos bastante vergonzosos o bastante deleznables, ¿no? Desde, como bien decía Ana Francis, la participación a veces muy facciosa de los consejeros, el tema de sus sueldos, que sí, sin duda es un tema grosero, ¿no? Y que me parece muy válida ese reclamo que se les hizo en el Congreso, pero también cosas como lo de la multa que le habían hecho al gobernador de Fosfoleón, a Samuel García y a Mariana Rodríguez, que al final Mariana hasta se burló del instituto con un video diciendo que pues no le habían aplicado la multa, con esa manera poco rigurosa de aplicar la ley a quien se le tiene que aplicar, y con mucha laxitud en el caso de aquellos a quienes da la impresión de que les conviene a sus intereses personales, ¿no? Entonces, creo que es un instituto que se ha contaminado y que deberíamos, más que buscar como muchos radicales la eliminación del INE, pues por favor, o sea, esto es una construcción de todos. Más bien tenemos que defenderlo de que se convierta en eso que creo que se está convirtiendo en los últimos tiempos. Gracias, Fernando. Horacio, ¿qué opinas de el INE? ¿Cuál es tu valoración? ¿Lo positivo, lo negativo, las perspectivas respecto al Instituto Nacional Electoral? Mira, las perspectivas del INE, y eso ya dijeron mis dos colegas lo que piensan, que es exactamente lo mismo que yo, o sea que no tendría yo más reparo en decir que es deleznable el salario que ganan, es deleznable que no se lo quieran bajar, es deleznable que se sientan científicos electorales, es deleznable, o sea, hay muchas cosas deplorables, pero sí hay que defender mucho a una institución como institución, no a las cabezas. La gente que trabaja en el INE es gente que percibe un sueldo y que finalmente los trabajadores, los obreros del INE, pues, ¿no? Es la tropa, y que esa tropa me merece todo el respeto, nos merece todo el respeto porque son gente y ciudadanos como nosotros que trabajan y que están finalmente al pendiente de su trabajo, ¿no? Y se llevan unas chingas espantosas, también, o sea, no desdeñemos eso. El INE es un reflejo triste de la falta de equidad, de la corrupción, de la falta de principios también que imperan en México en las clases dominantes, ¿no? En las cabezas, que pues en este gobierno se está tratando de poner
de parar en seco, pero no lo van a poder parar en seco porque todo el mundo pensábamos que iba a pasar más rápido, pero pues obviamente no, para que todo esto se empiece a degradar, para que todos estos favoritismos, estas maneras de pensar tan enormemente egocentristas, tan enormemente manipuladoras, tan enormemente corruptas finalmente, empiecen a acabarse, van a tardar varios años más hasta que no van a dar su brazo a torcer tan fácil porque no están acostumbrados a perder, siempre fueron ganadores, siempre fueron gente prominente y en un momento dado pues ya no va a ser así, se van a dar cuenta que la cuestión aquí de un pensamiento comunitario, es que ahorita estoy en Veracruz, estoy en Veracruz haciendo un coloquio que les tengo que platicar, que está muy bonito, que se llama Del Barroco al Son, y son las influencias de la música barroca en el son jarocho y más bien de todo lo que aquí se gestó como movimiento musical que la iglesia no dejó que floreciera, que fue a dar a Europa y que secretamente además y con mucha falta de información allá en Europa, se adaptaron como formas musicales preponderantes como la chacona, la zarabanda y las folías, pero casi seguro que todo eso viene de la Nueva España, de música mestiza, música indígena y música negra, ¿no? Entonces estamos viendo las similitudes que hay, todo es muy padre, y nos damos cuenta que la cultura comunitaria, precisamente que la manera de comunicarse comunitariamente entre iguales, aquí entre iguales, entre músicos clásicos y músicos soneros, jarochos o músicos jaraneros o lo que sea, es lo más padre del mundo, porque hay una confluencia humana a partir de dos lenguajes muy diferentes, pero que no tienen ningún reparo en convivir, porque son de un origen común, ¿no? Entonces, en el INE, y voy a volver a lo del INE, en el INE, o en las instituciones mexicanas, o en las empresas mexicanas, sí, todo es arriba y abajo, ¿no? Y los de arriba siempre van a estar mejor o siempre van a ser mejores porque finalmente ellos son, aunque no hayan estudiado, son los hijos de o son los prominentes ciudadanos mexicanos criollos o de alta cuna, ¿no? Y nunca van a dejar dar su brazo a torcer hacia una convivencia más sana, económicamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando. Yo por eso he dicho siempre, año con año, en México vivimos como en la India, una sociedad de castas, pero esta está en el closet. Los mexicanos somos de castas de closet. Entonces, mientras no haya ese dar su brazo a torcer de todas las instituciones, de los grandes jerarcas, de los jefes, de los líderes sindicales. Por ejemplo, me estaba enterando aquí en Veracruz hay un tremendo, está cooptado el sindicato de taxistas y no dejan que haya Ubers, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque esté permitido, les meten hasta a la policía para que los encarcelen a los pobres choferes de Uber, ¿no? ¿Y quién controla eso? Los sindicatos. ¿Quién controla todo eso? Los jefes del INE. En fin, ¿qué puedo decir? ¿No? ¿Y cuál es el signo del INE? Pues una reforma electoral, nada más. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, ¿nos escuchas? Ana Francis, desde el más allá. Ana Francis, aparécete, por favor, manifiéstate en esta mesa donde estamos tomados de la mano. Ya está ahí. Ana Francis, ¿nos escuchas? Aquí ando ya. Aquí estás ya, ahí está ya. Ya sabe usted, saludos a quienes nos ven desde el canal 22, saludos a los televidentes, estamos en la mesa del más allá con todas las imperfecciones y con todos los detalles correspondientes a una elaboración como esta que se hace de una manera comunitaria, participativa y con una gran voluntad. Ana Francis, ¿ya nos escuchas? Ya les escucho, Julio. Ah, bien, Ana Francis. Oye, Ana Francis, digo a reserva de si te quedó algo pendiente respecto a tu comentario inicial o quieres que iniciemos ya, pues que me platiques cómo viste lo de Emilio Lozoya, que ahora pasó del pacto pequinés a desayunar atole en el reclusorio. Al sanduichito. ¿Eh? Ya sé. Pues mira, la verdad es que veo muy bien que ya esté Emilio Lozoya en la cárcel, ni modo que lo veamos mal. Tarde, pues sí, tarde, la neta. Ya debería de empezar a soltar una sopa más nutridita que una sopa guontón. Ya debería echarse más bien una sopa con carnita, con pollito, casi que un caldo tlalpeño, porque ha cantado muy poquito el señor. Pues muy interesante la discusión de si qué fue primero el huevo o la gallina, si lo que pasa es que la periodista que lo cachó en el Junán
gracias a ella, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Toda esa discusión me parece muy interesante. Mira, Sí, y en el como fondo, sea, me Ana parece, Francis, ¿sí? preguntarnos si esto frena el acceso o una vía de eventual enjuiciamiento hacia Peña Nieto, porque si ahora ya el hombre que optaba por el criterio de oportunidad, Lozoya, dice que no tiene mayores cosas, y si la FGR cancela ese criterio de oportunidad, ¿qué va a pasar también en la vía que se había esperado rumbo a Peña Nieto, no solo a Videgaray? Yo le apostaría sin duda al proceso humano del personaje. ¿Y a qué voy con esto? Debe ser rudo estar ahí adentro, ¿me explico? O sea, le van a pasar ciertas cosas. Vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver qué aguanta, vamos a ver qué sí tiene que decir, si realmente, más que lo que tenga que decir, pues si realmente tiene pruebas, porque ahí es donde la marrana luego tuerce el rabo, pues, ¿no? Es decir, si tiene pruebas de sus dichos. Nos encantaría ver a Peña Nieto en la cárcel y nos encantaría ver a varios secretarios de Estado y a varios que fueron diputados, senadores, etcétera, cuando se aprobó la reforma energética. Nos encantaría verlos en la cárcel. Lo cierto es que el proceso es lento y eso genera mucha desesperación y mucha frustración. Pues ojalá que pueda aportar las pruebas y pues vamos a ver qué le pasa al personaje ahí adentro, pues, ¿no? Eso sería como mi apuesta. No está fácil estar allá adentro. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, Rosario Robles, pues ha aguantado todo y dice que no va a embarrar o a señalar a Peña Nieto. Fíjate que en algún punto, no sé si se acuerdan de un día cuando Rosario Robles dijo, yo ya voy a cantar la sopa, no sé qué, y al día siguiente dijo, no, yo no sé nada, nunca supe ni vine. Ese día yo ni vine. Entonces, platicando con Nora Huerta, porque para algún show o algo así decíamos, ¿qué le habrá pasado a esta mujer que de la noche a la mañana se desmemorió? Entonces dice Nora Huerta, pues a lo mejor le hablaron por teléfono y le dijeron, a ver, tu hija está en tal lado, bla, 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 y te la vamos a entregar en una bolsita, ¿no? Pues sí, pues te callas el hocico y te quedas en la cárcel, pues, ¿no? Pues en esas, Esa es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Vamos a esa es ver la qué le pasa a diferencia ese entre las... señor vamos a ver qué le pasa a ese señor en la cárcel. Bueno, muy bien. Ana Francis, Fernando Rivera Calderón, ¿qué impresión y qué reflexiones te ha llevado el caso Lozoya? Bueno, de entrada que la primera noche que pasó en la cárcel cenamos lo mismo, me dio mucho gusto porque yo también me hice un sandwichito de jamón y bueno, pues Ahí nos igualamos, ahí se iguala la sociedad. se iguala, aunque uno no deja de valorar el tema de hacerse ese sandwichito en libertad, que creo que es una diferencia muy grande. Ahora, a Lozoya le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando fui al Torito, Julio, porque yo venía de una fiesta en un lugar ahí en la colonia Roma, donde había tocado un grupo de unos amigos, me había tomado pues, un par de whiskies, y cuando llegué al Torito, la mitad de la fiesta de donde venía estaban ahí. Entonces, yo creo que Lozoya de algún modo, dentro de las dificultades que ha tenido para, como cualquier persona que entra a la cárcel, que es terrible, incluso aunque vayas un día como en el Torito, creo que por lo menos se va a encontrar con muchos viejos amigos, algunos ya traicionados por él mismo, pero bueno, por lo menos va a tener con quién hacer plática, ¿no? Que ya es ganancia. Y bueno, yo quisiera cerrar también, porque ahora que hablabas de soltar la sopa y del pato, que el pato más caro de la historia que le costó a Lozoya pues ser llevado a la cárcel, pensaba en esta película maravillosa de los hermanos Marx que se llama justamente Dog Soup o Sopa de Pato, que aunque no tiene que ver precisamente con el tema en cuestión, sí es una crítica interesante a los políticos y al poder, y bueno, siempre es un buen momento para hablar del marxismo de los hermanos Marx. Bien, Fernando, gracias. Horacio, ¿qué reflexiones te lleva el caso de Lozoya? ¿Se encamina todo realmente a buscar justicia? ¿Fue una respuesta circunstancial por lo de el video en el restaurante de comida oriental? ¿Qué piensas, Horacio? Mira, haya sido como haya sido, según el célebre adagio, ¿no?
Uh-huh. Ya hoy por hoy, con esta acción, la Fiscalía General de la República está poniéndonos un torito o más bien, qué pensar, nos está dando que pensar a los ciudadanos. Una de dos, o es una llamada de petate, ¿no? Resultado de las fotos, etcétera, del Junal, o en verdad van a empezar ahora sí se va a empezar a soltar como hilo de media todo esto para que de veras lleven a la justicia, o sea, la justicia con todas estas detestables carreras políticas que pues finalmente están ya todas indiciadas, señaladas, pero sobre todo están repudiadas por la historia mexicana ya contemporánea, ¿no? O sea, yo no podré vivir tranquilo sabiendo que tengo todos estos casos, por más que me lo quiera negar psicológicamente, pero todo el odio del pueblo mexicano, del 99.9% del pueblo mexicano y toda la mala, el odio realmente, el rencor que te tiene la gente por haber dejado este país como lo dejaste. Y bueno, pues eso es, aparte de que la historia te lo va a reclamar, ¿no? Ya finalmente no podrías dormir tranquilo. Yo al menos no podría dormir tranquilo, a menos que tenga un lavado de cerebro tan enorme como lo debe tener Peña Nieto, si es que lo tiene, ¿no? Cerebro, para verdaderamente poder andar en las calles tan tranquilo y creer mi propia mentira de una manera tan terrible, ¿no? Entonces, aquí la fiscalía, una de dos, o nos dio a tole con el dedo, o más bien una llamada de petate buena, que finalmente, bueno, ya está el señor, ya estamos más satisfechos que están trabajando, ¿no? O va a ser un caso aislado, el cual nos va a dejar más aún con el sabor de boca que la fiscalía está demasiado lenta, que no confiamos en un fiscal como Gers Manero, y que aparte de todo, pues va a ser un enorme error de la presidencia haber nombrado a Gers Manero, y obviamente pues si el presidente sigue confiando en él, yo en ese sentido no estoy de acuerdo con el presidente, porque no puedes confiar en alguien que tarda tanto en dejar claras las cosas, ¿no? Por muy acucioso y minucioso que sea investigando, pues ya se ha demostrado también que tiene ahí gente dentro de la fiscalía que pues estaba coludida o estaba trabajando al lado de García Luna, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, no sé, ya para ser sintético, no creo que, o sea, ojalá, espero que todo esto sea sea un vislumbrar hacia un nuevo horizonte, de que ya la fiscalía esté trabajando, estoy empezando a trabajar y empezar a hacer justicia real como estamos sedientos todos los mexicanos, y no de venganza, no de que los cuelguen de la asta bandera del Zócalo, no es eso, pero que ya se haga justicia, pues, ¿no? Digo, el repudio popular ya está, pero es necesaria una certeza jurídica que tenga esta gente de veras donde merece estar, ¿no? Nada más. Sí, muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, no resisto la tentación de recurrir a usted como actriz y como parte de creaciones teatrales para decirte, en el caso de Lozoya, ¿qué estamos viendo? ¿Una tragicomedia, una farsa, un sainete, por un lado, y por otro, si tuvieras que hacer rápidamente, así a la veloz, un título para una obra relacionada con Lozoya, ¿cuál sería? ¿Qué personajes destacarías? ¿Y cuál sería la historia? Sería una tragedia del niño rico que llega a acrecentar la fortuna y de pronto, en fin, ¿qué opinas, Ana Francis? Pues yo creo que el título sería Sopa Aguada, ¿no? Porque está muy aguado este caso. Sopa aguada. Claro, porque sabes que además es que estamos educados en la cultura. Rechazando la sopa como Mafalda. Exacto. Estamos en la cultura de la cinematografía hollywoodense, en donde automáticamente y en 2 horas se soluciona el mundo, pues, ¿no? Ajá. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. O sea, en nuestra narrativa. Ya se fue, pero ahorita regresa. Son parte interior de que hay unos al ladrón y que el ladrón regresa el dinero. Sí, decía yo que en nuestra narrativa nos encantaría ver a una cierta policía que agarra al ladrón con el botín
y ese botín se regresa a los programas sociales y entonces, o sea, la historia que tendríamos que ver sería, y entonces aquí enfrente de mi casa, que es la casa de todos ustedes, abren una clínica increíble a la cual yo tengo acceso, ¿no? Eso sería una bonita narrativa. Porque ahí es donde está nuestro dinero, pues, ¿no? Se llevaron ese dinero, no otro. No se llevaron un dinero que sobraba, no sobraba. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Pues una mala telenovela, pues, ¿no? Una mala telenovela de cuántos capítulos te gusta. Sí hay anécdotas del mundo de las telenovelas que si se echan 5 por 4, 20 por 6 meses, que se echan 120 capítulos, ¿no? Y el final es que la muchacha se casa con el imbécil que lleva 119 capítulos haciéndola sufrir. O sea, no es un final feliz. Entonces, eso estamos viendo, me parece, una mala telenovela, digna de Televisa. Con esta cosa que tenía Televisa, que creo que todavía conserva, de que va y filma al aeropuerto de la Ciudad de México y logra que el aeropuerto de la Ciudad de México se vea de mentiritas. Sí, lo logran, es un talento. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, me ha llamado mucho la atención el activismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en un día de esta semana estuvo en Palacio Nacional, estuvo reunido con el secretario de Hacienda, cruzó la calle y estuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ese día comenzó un vaivén informativo diciendo que se posponía hasta abril del año que entra la votación de la reforma eléctrica. El propio embajador Ken Salazar dijo que había expresado las serias preocupaciones de Estados Unidos respecto a la reforma energética, es decir, lo petrolero y lo eléctrico, y que era un asunto crítico. Luego, dentro de Morena, han especificado los dirigentes de la bancada en la Cámara de Diputados que no, que se va a votar a más tardar este 15 de diciembre. Pero el personaje del embajador, ¿qué opinas de ese activismo? En una de las reuniones el embajador dijo que se había reunido con el secretario de Hacienda, que había sido acompañado por inversionistas o empresarios de Estados Unidos para ver cómo podrían invertir o participar en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pero, ¿qué te invoca o qué te sugiere este activismo del embajador de Estados Unidos, Fernando? Bueno, me parece que marca un interés y un cambio en la política binacional con Estados Unidos. Del embajador que teníamos antes, por ejemplo, que no recuerdo de cuyo nombre no puedo acordarme, como diría Cervantes, ahorita me lo recordarán ustedes, por favor, que era un socialite y que le caía muy bien a la gente en Twitter, pero que tenía una relación con el gobierno, sobre todo con el gobierno entrante de López Obrador, porque parece que en la época de Peña Nieto iba muy bien todo, y él decía que le encanta México y que comía chalupitas y que se iba a Xochimilco y toda la cosa, y ahora creo que la relación dejó de ser, de estar en ese rango folclórico, turístico, y ha pasado a términos verdaderamente políticos, donde hemos visto venir a México a una serie de funcionarios importantes de Estados Unidos que tienen que ver con asuntos de seguridad, que tienen que ver con asuntos de migración, que tienen que ver con asuntos, los que más le importan a Estados Unidos, que son los asuntos de economía y de negocios, y no estoy seguro que este aparente retraso, esta supuesta espera de la aprobación de la reforma tenga necesariamente que ver con eso o solo tenga que ver con eso. Creo que finalmente es un tema que se ha politizado tanto que ya no sabe uno hasta dónde la ficción puede superar a lo que hemos ido viendo y a los pasos que ha ido dando la reforma y a lo que ha dicho el presidente y a lo que han dicho los de Morena de que se va a aprobar sí o sí. Lo que sí me queda claro es que sí, la relación con Estados Unidos es distinta y que más allá de lo que vociferaban todos los agoreros de la catástrofe, de esta dictadura y del autócrata, donde decían que Biden se burlaba de las propuestas de López Obrador, que no lo iba a respetar, que no lo reconoció a tiempo, que bla, 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 pues vemos más bien me parece un interés de Estados Unidos en las políticas que están surgiendo de México que no se había visto en sexenios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues es interesante y bueno, habrá que ver
cómo se va desarrollando, porque obviamente los Estados Unidos, como sabemos, no tienen amigos, tienen muy buenos intereses. Así es, Fernando. Christopher Landó es el Christopher nombre del Landó. embajador al que te Christopher referí. Landó. Horacio, ¿qué opinas de este activismo del embajador de Estados Unidos? A mí me parece peligroso y como muy secreto, ¿no? Porque no dijo quiénes habían estado en la junta con él. Me parece un poco peligroso, así a grosso modo, ahí a primera instancia, porque finalmente pues los norteamericanos van a seguir conservando sus intereses y vemos que sus intereses, como los han conservado además a lo largo de decenios en Latinoamérica, no han sido muy limpios, ¿no? No han sido muy comprensivos con los pueblos latinoamericanos, sino han sido bastante injerencistas con todo el mundo. Yo no quisiera, y yo sí, obviamente, respaldo al presidente López Obrador cuando habla de España o cuando habla de Estados Unidos. El pueblo no tiene nada que ver con los gobiernos, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? El gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos, que además Estados Unidos es un país de derecha, ¿no? Gobernados por una más ultraderecha que otra, ¿no? O más hacia la más derecha, que son los republicanos, y un partido un poco menos derechista, que es el demócrata, pero pues siempre han tenido los intereses económicos de una minoría también y de una hegemonía económica mundial. Y obviamente aquí, pues a muchísima gente no le conviene que México se convierta en un país autosuficiente energéticamente, porque lo mismo hubieran podido, o sea, lo mismo hicieron en otros países a los que dominaron y conquistaron, pero México tiene una gran ventaja sobre otros países, que México tiene un presidente muy respetado, que México es una potencia mundial que tiene el comercio más grande con Estados Unidos, un socio comercial de primer orden con Estados Unidos y que somos vecinos y además tenemos un montón de población mexicana viviendo en Estados Unidos y que además tienen una deuda histórica muy grande porque nos quitaron, nos robaron y nos fregaron la mitad del país. Entonces, obviamente ahí México y Estados Unidos además tenemos un tratado de libre comercio, o sea, todos esos antecedentes nos ponen como que en consideración de que pues no puede ser un como Afganistán o un como Vietnam o algo así. O sea, somos socios, nos respetan mucho, ya no somos el patio trasero, como bien lo dijo en otras palabras Fernando, pero obviamente pues está viendo, a ver, está como que tentándole el agua a los camotes, a ver cómo está, a ver qué pasa, ¿no? Y obviamente pues la gente que es inteligente, los republicanos que están ahí echándole todas las cacayacas y todas las falsedades a la reforma energética, pues se tienen que dar cuenta que todo el mundo va a ganar con esto, ¿no? Y que finalmente no es una nacionalización, no es una expropiación, y que todos los fantasmas que se hace la derecha y sobre todo los empresarios que creen que les van a quitar todo, pues no les van a quitar todo, porque finalmente tú mismo lo viste ayer con Arturo Huerta, ¿no? Se llama, ¿no? Sí. Lo dijo bien, o sea, pese a que él también es muy crítico del gobierno de López Obrador y yo lo admiro y lo respeto mucho al doctor, ¿no? Le va a quedar 50 y tantos por ciento al gobierno y 40 y tantos por ciento y muy proporcionadamente a ellos, a la iniciativa privada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no quieren soltar el cuerpo de veras esta gente? No lo quieren soltar y siguen inventando y siguen maldiciendo y siguen denostando y siguen investigando y siguen inventando noticias falsas. Es lo que a mí más me desespera, ¿no? Que mientras no haya un público en la opinión pública, un público mayor que ve programas como que ve otros medios alternativos como Rompeviento, como Vicente, como quien quieres que sea, ¿no? Hay muchos que dan información certera y que no están engañando a la gente. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿hacia dónde piensas que va a llevar la actual discusión? Si todo quedara en la Cámara Legislativa, pues las opciones son aprobar la reforma eléctrica por mayoría o bien desecharla. Y hay pues una expectativa sobre todo de gente pues apoyando la Cuarta Transformación, que piensa que es momento también de organizarse, de moverse, de presionar y de mostrar músculo social en apoyo a esta reforma eléctrica. ¿Cómo ves esas expectativas, Ana Francis? Pues sí, pienso que es momento de mostrar músculo. Es decir, de alguna manera estamos en el inicio del fin.
de este sexenio, pues, ¿no? Entonces sí me parecería como un momento muy propicio para mostrar músculo y para apoyar, es una otra visión de país, pues, o sea, lo que se está discutiendo aquí otra vez, pues es que son dos visiones bien distintas de país. Y un poquito abonando a la conversación sobre Estados Unidos y tal, mi papá decía que cuando vas a Estados Unidos estás viendo el futuro de la humanidad y que cuando vas a Europa estás viendo el pasado. Es una frase que le gustaba mucho decir a mi papá. Mi papá era un tipo de frases. Luego no le ahondaba mucho a la frase, pero le encantaba decir frases. Y entonces yo pensaría que más bien es al revés. Es decir, Estados Unidos de alguna manera representa el pasado de la humanidad. Es decir, ese sistema que genera tal grado de desigualdad, que genera tal grado de descontento, tal grado de explotación mundial, etcétera, debe de morir. Desde mi perspectiva está muriendo, o bueno, esa es mi apuesta, sin duda. Y en Europa lo que estamos viendo es un futuro aterrador con la derechización de los movimientos y etcétera. Lo que está pasando en Italia, en Europa del Este, en España, con las leyes LGBTI, etcétera. Me parece que hay que ponerle muchísima atención a esta derechización. Pero pues sin duda que lo que se está planteando es una otra lógica de mundo, en donde volvamos a un estado un poquito más grande del que teníamos, un estado más eficiente, ¿no? Es decir, ya no es posible que ante esta conversación de lo que pasa es que el Estado no es eficiente y entonces que lo maneje la iniciativa privada, es así de, pues entonces hagamos que el Estado sea eficiente. Ahora, el problema es que para hacer que el Estado sea eficiente necesita haber una sociedad civil eficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Una sociedad civil pues removilizada, bien organizada, que esté jode y jode y jode y jode. Entonces, pues sí me parece que es momento justamente como de mostrar ese músculo, porque necesitamos empujar, sobre todo al PRI, pienso, que no tendría por qué votar en contra de esta reforma, ¿no? Bien, gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, todos los principales partidos políticos están en un rejuego terrible y en una serie de contradicciones y de turbulencias. Morena ha sido señalado por el propio Paco Ignacio Taibo II en el sentido de que si Mario Delgado no sabe escuchar lo que de Morena se dice en el país, pues que renuncie. El presidente del PAN, Marco Cortés, anuncia que en 2024, 2022 van a perder las 5 de 6 elecciones en curso. El PRI bamboleando ahí entre si apoya o no la reforma eléctrica, y uno de sus personajes principales del momento, Rubén Moreira, dice que ellos expresan su respeto a Peña Nieto en el sentido de que creen que no ha cometido la serie de actos derivados de este tema de Lozoya. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás viendo este jaloneo, esta insuficiencia o esta crisis en el sistema de partidos mexicanos? Por favor, Fernando. Bueno, me parece que es una crisis que se ha venido dando y que se veía venir este momento ya mucho más radical. Yo creo que Paco Taibo tiene razón en su planteamiento. Yo creo que en pos de un pragmatismo en el que Mario Delgado puede decir, pues sí, haya sido como haya sido, pero miren, gané, ¿no? Y yo creo que la voz de Paco, pues es un poco la voz de la conciencia, no de un partido político, sino de un movimiento donde no solo están los que están en Morena, sino que estamos incluso personajes, no sé si Horacio sea miembro de algún partido, yo no soy miembro de ningún partido político, es decir, habemos muchos ciudadanos que apoyamos este movimiento sin ser parte de Morena, y creo que hay una conciencia grupal en ese sentido, que tiene que ver con estos parámetros éticos que ha marcado el presidente López Obrador, y el primero que no siguió esos parámetros éticos a la hora de elegir candidatos fue Mario Delgado. Entonces yo creo que ahí hay un debate interesante que ojalá se lleve con cierta filigrana, porque finalmente como estamos viendo en el PAN, pues estos forcejeos internos, este fuego, entre comillas, amigo, pues es bastante dañino. Ahora, por otro lado, me cuesta trabajo decirlo, pero Marco Cortés, por primera vez en su vida, creo que tiene razón, aunque ahora ya no lo quiera reconocer. Evidentemente el PAN va a perder en las próximas elecciones, no hay manera de que remonten
de ninguna manera. Entonces lo veo como un último acto. Todo para acabar dándole la razón a Marco Cortés, carajo. Sí, Todo, fíjate nomás, todo para acabar dándole la razón a Marco Cortés. No puede ser, Ana, me siento muy apenado de esto, pero yo creo que hasta tú me darías la razón. Marco Cortés tiene razón, van a perder. Y, te la voy a dar a ti, pero no se la voy a dar a Marco Cortés. Está bien, apoyamos la razón de Fernando Rivera sobre la sin razón o razón de Marco Cortés. Adelante. Así es, yo creo que ahí tiene una evaluación acertada, ¿no? Yo coincido con esa evaluación. Me parece lógico que en el PAN brinquen todos y digan, oye, bueno, no es así como mucho de liderazgo estar anunciando el apocalipsis, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir del PAN? Que, o sea, incluso las voces que salen a criticar a Marco, Damián, o sea, no hay ni a cuál irle, ¿no? Entonces creo que sí están en un problema grave y la verdad es que yo, pues de mientras, lo que propongo es disfrutar un poco cómo se hacen pedazos entre ellos y a ver a dónde llega, pero lo que sí me parece es que, pues esa dirigencia de Marquitito Cortés, pues ya es insostenible y que bueno, pues qué bueno que sean públicos estos forcejeos. El PRI, pues ya, mira, más allá de que cierren filas con Peña Nieto, veo muy difícil que el PRI logre quitarse todo esto que se ganaron con creces durante tanto tiempo y que tenemos ahora a exponentes tan claros de la tranza que hicieron y de lo que convirtieron este país, donde las leyes y todo giraba alrededor de cómo sacaban más lana, cómo la desviaban y cómo se hacían multimillonarios un grupo de amigos que ni siquiera tenían que ser familia, simplemente con haber ido en la misma escuela ya podían compartir ese botín. Entonces yo creo que el PRI, diga lo que diga, haga lo que haga, no hay manera de que tenga salvación, tal vez solo peor que ellos, y esto puede ser un consuelo para la comunidad priista, pues estén los compañeros del PRD, que ahí sí, pues yo ya hasta les puse su calaverita ahora en mi ofrenda, porque sí, está cañón. Sí. Así es. Gracias, Fernando. Ay, no, yo no sé si el PRD es peor que el PRI. Bueno, puede ser que sí. Es que a mí me sigue doliendo mi pechito del PRD. Todavía no lo supero. Pero, ¿mejor el PRI que el PRD o mejor el PRD que el PRI? No, pues mira, mejor hablemos de Movimiento Ciudadano. No, tampoco. Sí. Te voy a decir porque de Movimiento Ciudadano yo respeto mucho a Patricia Mercado. Yo también la respeto. Fin. Sí, pero tenemos a Fosfogober y tenemos al otro, al de Jalisco, que hay Diosito, ¿no? Ahora, si se fijan bien, si juntamos las siglas del PRD y del PRI, lo que dice es perdí. Ahí se nos eres, pollito. Horacio, ¿querías decir algo sobre esto? No, bueno, sobre Morena, ¿no? Sobre la aparente escisión o la aparente, sí, este posible cisma que puede haber en Morena. Yo creo que ahí tiene que ser Morena muy consciente de que están tratando 3 tipos de conductas y de pensamientos. El primero es el de Morena como partido político, que no queremos que se vuelva, pero que tiene en Mario Delgado, en gente como Monreal y como Mario Delgado, tienen políticos que trabajan como políticos, que piensan como políticos, que hacen como políticos, ¿no? Por una parte. Luego oí la entrevista muy interesante que te dio Berta Luján, ¿no? Berta Luján, que me encanta cómo habla como oso montañés de Chihuahua, muy pausada y muy institucional. Berta, yo la quiero mucho, yo la respeto mucho. Es una gente de primera, institucional a más no poder. Tienes esa otra cara, no la de político, sino la de institución. Berta Luján es una agente institucional que se basa en los estatutos, que se basa en lo correcto, que se basa en seguir un procedimiento con una base muy ética y muy limpia, como ella es, Berta Luján, ¿no? Desgraciadamente no es compatible con las jugadas políticas que son explicables o no, son excusables, ¿no? Finalmente, tienen que proteger la política a partir de la visión política, que yo no soy político y nosotros no somos políticos, pero que tienen un procedure, ¿cómo se llama? Un proceder, un procedimiento, una
sintaxis, diría yo, determinada, que finalmente los pone o los hace, como el mismo presidente, pues es un político de altos vuelos y colmilludo, que no da paso sin guarache. Hay políticos que sí dan paso sin guarache y que a veces son impulsivos y que a veces son compulsivos y bueno. Y tienes la otra parte de lo que se está jugando Morena, que es la parte de movimiento, la parte social, la parte de las bases, la parte del Fisgón, o sea, la parte que está haciendo el Fisgón, que está haciendo Taibo, que está haciendo Citlalio, etcétera, etcétera. Son todos los activistas sociales que somos nosotros también, que estamos más identificados con esa parte de movimiento que con la parte institucional de Berta Luján o que con la parte política. Y yo creo que ahí, en este análisis que estoy haciendo, y creo que sí vale la pena que ellos mismos reflexionen y que dialoguen, ¿no? Porque yo no soy parte de ningún movimiento, de ningún partido político porque no creo en ellos, pero ya que hay que comerse un partido político, ya que hay que ponérselo a cuestas, si va a ser un partido político, pues ese va a ser Morena, ese va a ser Morena, y vamos a tener que ser morenistas, aunque no nos gusten personas de Morena. ¿Por qué? Porque no hay otro partido, no hay ningún otro que como institución, que como movimiento y que como político, como partido político, nos dé lo que necesitamos el pueblo mexicano. No sé si me explico, es terrible, pero es cierto. O sea, Morena no se debe volver un partido político, pero se está volviendo. Bueno, hay que apechugarlo. Ahora, ¿qué creen ustedes? Tenemos que cortar esta transmisión para Canal 20, para Canal 22 y seguimos aquí en nuestro canal. Pero les propongo, ahí está, les propongo que le demos un mensaje de saludo a quienes nos ven en este primer programa retransmitido por Canal 22. Ana Francis, Fernando, Horacio Franco, gracias a quienes nos ven en Canal 22. Aquí estaremos mientras nos aguanten en una temporada que puede ser breve o larga, pero ahí estaremos en Canal 22. Ana Francis, gracias en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Rivera, gracias. Me da mucha alegría que Julio Astillero al fin esté en la televisión pública mexicana. Celebro eso. Claro. Estamos juntos. Horacio, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Armando, por esta oportunidad que nos dio. En verdad te dio una oportunidad a ti, pero tú te paras solito como comunicador, te paras solito como periodista. Pero nosotros que somos realmente alfiles y somos peones de la lucha social, que va contigo, somos peones, ¿no? Bueno, peón de la música, peón del arte. Muchas gracias gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos en la transmisión. Hasta aquí llegamos en la transmisión para Canal 22. Gracias. Y bueno, chirrín, chin, chin, aquí seguimos. Se abre la otra parte, que es el más allá del más allá. Chirrín, chin, chin. Hacía años que no escuchaba el chirrín, chin, chin. Es que después de la llave de Fernando Rivera, con la que abre su casa, pues yo también el chirrín, chin, chin. Bueno, pues, todavía nos queda espacio para el postre, la parte final, nos quedan como unos 8 minutos. Así es que, Ana Francis, lo que quieras aquí al final del programa, por favor. Oigan, bueno, yo ya ven que soy muy enamorada de la Ciudad de México. Yo quiero todo, ¿no? Ya ven que yo soy muy enamorada de la Ciudad de México y fui el lunes a ver uno de los espectáculos que están en Xochimilco sobre Día de Muertos y tal. Ahí hay parece que son como 17 espectáculos porque tiene que ver con los colectivos de las trajineras y tal, y ellos en coordinación con grupos tanto locales como algunos que vienen de otras partes de la ciudad, se organizan y hay unas producciones, hay desde un musical hasta cosas más tradicionales y tal. Pero el paseíto de que te subes en la noche, la trajinera, llegas, no sé qué, te venden lo que es tu esquite, tu tamal, tu atole, tu pan, etcétera, y ves una representación teatral a lo lejos, y la bruja, es muy divertido y es muy entretenido. Los canales de Xochimilco están bellísimos, son 196 kilómetros de canales, que ese dato me tiene absolutamente enloquecida. O sea, es ir y venir de Cuernavaca 3 veces, ¿no? Casi. Entonces vale muchísimo la pena que se lancen este fin de semana, porque este fin de semana terminan
y ya es hasta el año que entra el asunto de las representaciones teatrales alrededor del Día de Muertos, y les iré dando su tip turístico, un tip turístico. Hay una cosa que se llama turismo colibrí. Tú te organizas con tus vecinos, juntas 30 personas y la Secretaría de Turismo te pone un camión para que vayas, por ejemplo, a Xochimilco. Bueno, pues estamos ahí con ese postrecito. Se les deja la inquietud. Se les deja le venimos dejando la inquietud aquí, se le viene Exacto. manejando. Fernando Rivera, la parte final, lo que desees, por favor. Bueno, yo puedo darles un postrecito feliz y un postre asqueroso. El postre feliz tiene que ver con la recomendación de Ana, porque ya si van a Xochimilco, pues no dejen de ir a la Isla de las Muñecas. Hace muchos años, cuando todavía no estaba de moda, me tocó conocer y entrevistar a don Julián, que fue el hombre que empezó. Él se encontró muñecas tiradas, las recogía, las trataba de arreglar y las colocaba en los árboles aledaños al pequeño islote o donde él vivía, a su chinampa, digamos, y empezó a coleccionar cada vez más y luego le empezaban a regalar y su lugar donde él vivía terminó volviéndose un espacio pues alucinante, mágico, porque él hablaba con ellas, las peinaba, era un hombre maravilloso, un poco etílico, ¿no? Y él me decía que escuchaba a sirenas en Xochimilco y que le hablaban las sirenas. Y parece que él murió ahogado ahí porque, según me contaba uno de sus sobrinos, pues le contaba que la sirena le estaba llamando muy recurrentemente, ¿no? Y él fue, digamos, devorado por esos canales ancestrales y es un lugar verdaderamente maravilloso. Ahora hasta uno ya lo han hecho ahí los familiares, los descendientes de don Julián, ya venden cervezas y ya lo volvieron un baby-o, ¿verdad? Pero es un lugar fascinante, tarda uno un poco en llegar, pero vale la pena. Y en el postre terrible y amargo y asqueroso, solo quería hacer notar que ahora que se dio esta información de que el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora que dicen que el presidente y que el gobierno de la 4T ataca la ciencia, y ahora que nos enteramos que en el gobierno de Calderón el CONACYT le dio 30 y tantos millones a las empresas de Claudio X González para desarrollar mejores pañales y papel higiénico, pues solo quería dejar sembrada la idea de que qué curioso que toda la fortuna y todo el imperio y el emporio de la familia de Claudio X González esté fundada alrededor de la caca. Vaya. Bueno, pues de todo hay. Eres un filósofo. Lo sé. Eres un filósofo. Sí. Esa es la verdad, digo. Profeta filósofo. Profeta filósofo. Profeta Pollías. El profeta Pollías. Horacio Franco, para cerrar esta mesa del más allá, ¿qué nos dices, por favor, Horacio? El filósofo de Güemes. Pero bueno, mira, para cerrar, estoy feliz aquí en Veracruz por este encuentro que les dije, donde finalmente demostramos cómo pues sí, ese perdón, que no es un perdón del gobierno español, no es un perdón, es lo que se tiene que reflexionar, o se tiene que hacer es una reflexión histórica de todo lo que nos quitaron. A los mexicanos, a los habitantes de este país antes de la conquista, les quitaron su idioma, les quitaron sus nombres, ¿no? No se llamaban como nos llamamos ahora, pero bueno, les quitaron sus nombres, los cambiaron, les impusieron una religión, etcétera. Todo esto fuimos nosotros un resultado, ¿no? O sea, no, España ni existía, ya sabemos que España ni existía, que eran muchos reinos diferentes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo que se tiene que pedir no es un perdón, porque viendo todo lo que nos quitaron también ya como pueblo conquistado y lo que prohibió la iglesia y lo que prohibió el virreinato y claro, lo bueno que trajeron, dijéramos que fue, pues finalmente podríamos decir, bueno, ok, el idioma que tenemos, ok, sí, la cultura que tenemos, sí, ok, los nombres que tenemos, bueno, ya los tenemos, ya está, pero no dejó de haber una gran devastación, no fue un encuentro de dos mundos como románticamente lo trata de llamar la gente, no es un encuentro, fue una conquista alevosa y ventajosa donde nos dieron, pero de veras por donde más nos dolió, ¿no? Y
diezmaron a la población y dejaron hasta el día de hoy una población indígena que son ciudadanos de segunda clase. Si por eso no son capaces de hacer una reflexión histórica y decir, bueno, sí, hubiéramos podido hacer las cosas de otra manera, la cagamos en la manera en la que lo hicimos, no en el fondo, pero sí en la forma en la que lo hicimos, ¿no? Finalmente hubiera podido ser una declaración un poquito más sensata, haberle contestado la carta al presidente y haber dicho sí, o sea, no pedimos perdón, ¿no? Pero sí reflexionamos históricamente sobre todo lo que les quitamos, todo lo que propiciamos y todo lo malo y lo bueno que vinimos a hacer aquí, nada más, ¿no? Y es como reflexionar también, y el reflexionar te da memoria histórica, y darte memoria histórica te da también no repetir un error otra vez, ¿no? Precisamente por eso sigo insistiendo con lo mismo en lo que propuse en Twitter a Claudia Sheinbaum de cambiar el nombre a la única calle que no tiene nada que ver en el centro histórico, que más bien se debería de seguir llamando así, Isabel la Católica, en la colonia Álamos, porque ahí están los nombres de las calles españolas, Soria, Sevilla, etc. Digo, no Sevilla están a Portales, pero Soria, Cádiz, Fernando, ahí puede haber una Isabel la Católica y queda perfectamente bien. Pero en el centro histórico queda una calle que se llame Josefa Ortiz Telles Girón, o que se llame Leona Vicario, o que se llame Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Simplemente Claro. por eso, por memoria histórica. Pero bueno, Sí. con esto cierro nada más. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias que tuvimos la oportunidad de una mesa más del más allá y ya veremos cómo continúa ese más allá. Así es que, Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, es un placer compartir con ustedes el más allá del más allá y todos los más allá. Así es, el masayacismo. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Que siga el masayaseo colectivo. Gracias, Julio. Felicidades a todos y a tu esfuerzo de crear espacios independientes. La verdad es que yo lo valoro mucho porque creo que estos medios que no somos nuevos, porque ninguno de nosotros acaba de empezar, pero estamos explorando plataformas y hacer este mashup entre las redes, lo que vemos en internet, en la computadora y lo que vemos en la televisión, me parece sensacional. Así que gracias, Ana, Horacio y Julio. Los quiero y nos vemos la próxima semana. Sí, señor, muchas gracias. Oye, Fernando, Horacio. ¿no Sí. crees que con el asunto del masayaseo, Fernando, como que quiere un reggaetón? Ahí viene el masayaseo. Sí. Exacto. Te dejo la inquietud. Un poco de Te dejo la perreo, inquietud. mira, así Sí, como, sí, como perreo. el Conde Contar. El perreo del más allá. Horacio Franco, pues gracias, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Vamos a pedirle a una de las eminentes, a Karen García, que está aquí, que es una excelente bailadora de son jarocho, o a don Rubén, que es un excelente arpista, que componen décimas, así que les salen las décimas, que nos haga una décima para la mesa del más allá. Les voy a pedir hoy o mañana que tenemos un toquín ahí entre barrocos y soneros, que nos hagan una décima para después publicarla. Pues muchas gracias a todos, aquí con el público, muy acaloradas las discusiones, a veces no entienden lo que decimos, pero bueno, finalmente la mayoría de la gente sí, son gente muy, de veras muy apoyadores, gente muy, de veras muy, pero muy cariñosa con Hay que nosotros. explicarnos mejor, Horacio, ni modo. Sí, pero no, la gente que sí nos entiende de lo que hablamos y sabe de lo que hablamos. Hay otros, por ahí unos bots que mandan a alguien, un bot muy acomplejado que se llama Alex Galaviz, que le manda un saludo que no creo que sea real, pero bueno, y todos la mayoría con de veras muy respetuosos comentarios que yo contesto, dicen que por qué no les tengo respeto a ustedes. Sí los oigo, pero también oigo y escribo. Tengo dos oídos que me funcionan bien, entonces yo creo que aquí el público le debemos toda nuestra gratitud y todo nuestro cariño, en verdad. Gracias a todos. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.